En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Estimar y despreciar, esa es la serie que hemos venido compartiendo. Bueno, recordarles, por cierto, que este fin de semana, entiéndase, pasado mañana, estamos dando inicio a nuestro gran congreso. Nuestro congreso para parejas, o sea, del 10 hasta el 12, de viernes a domingo, en el Redil. Si usted está casado, pues no se lo puede perder, mucho lo que puede aprender y de lo cual puede recibir por parte de Dios. Quiero pedirles para que me acompañen en Filipenses capítulo 2, versículos 25 en adelante. Estaremos leyendo solo algunos versículos de esta carta de Pablo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Tener en estima, ¿a quiénes? ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito era un varón de Dios, un hombre de Dios. Ahí estuvo con Pablo. Dice así, el mismo Pablo da testimonio de ello. Era amigo, o sea, compañero de milicia. Pero dice vuestro mensajero, ministrador. Pero, ¿qué vemos de Epafrodito? Epafrodito era una persona que servía. Servía a Pablo, servía a los filipenses, servía a todos aquellos que formaban parte de esa familia espiritual tan maravillosa. Había enfermado, dice. Sí, ustedes se preocuparon por él. Ustedes estaban angustiados porque él había enfermado. Pero bueno, qué bueno que ustedes hayan actuado de esa manera. Recíbanle, pues, dice, con todo gozo y tengan en estima. No solamente a Epafrodito, sino a las personas que son como él. Personas así son las que hay que estimar e incluso hay que imitar en cuanto al servicio concierne. Vamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, o mejor, antes de ello, quiero decir, antes de Filipenses. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, y está la historia de un personaje que se llama Esteban. Esteban, un diácono, o sea, él se encargaba era de servirle a la gente. Versículo primero. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, por ejemplo, de alimentación. O sea, que estaban descuidando a las viudas. Entonces hubo murmuración contra los hebreos, pues podemos decir, contra los apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, ese es un tema que hay que mirar pues muy detenidamente. No es justo que nosotros dejemos, como quien dice, de predicar, de enseñar la palabra de Dios para ponernos a servir las mesas. Entonces vamos a hacer lo siguiente más bien, versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, aquí vemos que pues escogerían a alguien, bueno, no a alguien, a 7, para que se encarguen de servir a la gente, para que se encarguen de la distribución del alimento, de servir las mesas. Y tenían que hacerlo, obviamente, pues sí, de corazón. Pero llama la atención algo, una característica. La primera dice, 7 varones de buen testimonio. Una persona de buen nombre, vemos que es de buen testimonio. Claro, ahí vemos. Y ese era Esteban, sin duda alguna. Pero Esteban, ¿qué hacía? ¿Qué hacía entonces Esteban? Miremos a ver. Él se encargó de servir las mesas, de servirle a la gente, de atender a las viudas, de atenderlos a todos, que todo estuviera bien. Pero en segundo lugar dice, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de este trabajo.
llenos del Espíritu Santo también. Pero no solamente de ellos, sino también de sabiduría. Entonces vemos aquí algunos puntos importantes de testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Pero ¿cómo así? Si solamente van a servir las mesas, eso es algo mecánico. Pues no. Miren que la palabra de Dios, literalmente podemos decir, estima el servicio por encima de todo. Es el servir. Al fin y al cabo, nuestro Señor, ¿a qué vino? ¿A ser servido o a servir? Eso fue el ministerio de Jesús. Pues aquí lo hace muy bien Esteban, lleno de testimonio, del Espíritu Santo, de sabiduría. Luego dice, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra, porque no es justo que nos encarguemos de esto, más bien que alguien más lo haga. O sea, se estaban equivocando los, los apóstoles, al tratar entonces de poner esta delegación como una tarea desde el punto de vista secundario. Un trabajo que era necesario, pero el más importante era el de ellos. ¿Será que eso es así? Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a otros, me dice aquí. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces vemos aquí algunas características de aquellos que servirían. Servirían a la gente. Debería ser lleno del Espíritu Santo. De sabiduría, me dice así. Bueno, obviamente primer punto, que sean de buen testimonio. Pero además me dice que el versículo 5 también llenos de fe. Algunas características importantes. Ya hemos mencionado aquí 4 de ellas. A los cuales presentaron ante los apóstoles, versículo 6, quienes orando les impusieron las manos. Pero miren el versículo 7, ¿qué ocasionó esto? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Miren lo que ocurrió aquí. Claro, Esteban después, él fue perseguido. Miren que no persiguieron a los apóstoles, no persiguieron a otros discípulos, que aquí me menciona que eran muchos discípulos aquí, discípulos del Señor que fueron ganados, sino que persiguieron a quién, al que servía las mesas, los enemigos, y finalmente lo mataron, le quitaron la vida. ¿Por qué? Porque es que él estaba allí pendiente de las mesas, pendiente, bueno, ¿usted cómo está? ¿Usted lo otro? Él era el que tiene el contacto persona a persona. Por eso es tan importante tener a alguien que esté velando por la vida de cada uno. En esta familia llamamos a esto la pastoral teoterápica personal, alguien que pueda atender personalmente. Y vemos que el ministerio del Señor es el servicio. No es justo que nosotros dediquemos a servir porque nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra, a la oración. Pero mire lo que él hacía. Y solo cuando Esteban y otros, en total 7, comenzaron a atender a la gente, crecía la palabra del Señor. Mire lo que dice, crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba. Y muchos de los sacerdotes, de los religiosos, obedecían a la fe. 3 cosas importantes. Esto es un verdadero avivamiento, el cual causó Esteban y los suyos. Pero Esteban estaba ya a la cabeza de ellos. Pero además, es una persona llena de gracia. Otra característica importante, llena de gracia en quinto lugar y en sexto lugar, lleno de poder. Miren, todo esto lo vemos de buen testimonio. Vemos que era lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Llama la atención aquí que lo que crece es la palabra del Señor. ¿Cómo así que la palabra de Dios es la que crece? Si es una sola, si está allí. Es que la palabra de Dios crece ¿dónde? En el corazón de cada uno. Y ellos se sentían muy bien atendidos. No era simplemente llegar y servir un plato y servir un pan. No, eso no lo hacía Esteban. Esteban ministraba a la vida, ministraba al corazón de cada uno, atendía al uno, atendía al otro. Y la gente creía, decía, oigan, ¿qué tal esto? Sí, ya no había murmuración, por el contrario. La gente decía, oiga, pues uno deduce con todo esto, claro. Oiga, ¿cómo atienden de bien a la gente? Miren, esto es la práctica. La gente no estaba oyendo simplemente un mensaje, estaba viendo cómo la palabra de Dios actúa a través de la vida de una persona, como por ejemplo Esteban. Por favor, estime a aquellos que sirven, aquellos que han dedicado su vida
No solamente, claro, para servir a Dios, pero es que al fin y al cabo el servir a Dios significa el servir también a otros, el servir a aquellos por los cuales el Señor también entregó su vida. Vamos a orar. Señor, tal como dice Pablo, tened en alta estima a estos que son como Epafrodito, a estos que han dedicado su vida a servir, a ministrar. Ahora, Dios, Señor, al mirar a tu siervo Esteban, aquel que entregaría su vida por ti, ¿y por qué le quitaron la vida? ¿Por qué entonces actuar de una manera tan cruel contra Esteban? Porque precisamente era el gran problema que tenían los enemigos del Evangelio, los enemigos de las buenas nuevas. El gran enemigo no radicaba en aquel que estaba seguramente allá arriba, predicando, sino en aquel que estaba sirviendo las mesas, en aquel que era de buen testimonio, en aquel que era lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, en aquel que era lleno de poder, lleno de gracia, lleno de sabiduría. Ahora, mi Señor y Dios, hoy, dígale a Dios, toma esa decisión de estimar, de valorar, de agradecerte a ti por la vida de aquellos que sirven. Y ahora que la bendición de aquel que vino para servir, que es Cristo, recaiga sobre sus vidas en este día. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias, como siempre, a todos aquellos medios de comunicación que divulgan este mensaje uniéndose aquí a nuestro canal Soy ICT. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, un poco más al sur de aquí del continente, en Hilo, Perú, el puerto más bello del Perú. Guayú Estéreo. Bueno, la bella, bellísima, linda Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles, como siempre, que nos regalen un me gusta antes de usted continuar o iniciar su día. Y compartir esto con quien lo puede necesitar en este día. Que tengan un feliz día. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.